Hermanos, el Señor les bendiga y quiero en esta mañana compartir sobre un texto, un capítulo muy conocido de la Biblia, con mucha probabilidad sea uno de los capítulos más predicados del Evangelio, ¿no? De los Evangelios. Es este capítulo 15 de Lucas. Dice, Lucas 15, me suena, alguna vez escuché de Lucas 15, porque es el capítulo que contiene la parábola del hijo pródigo, pero no es la única parábola que hay en este capítulo, también hay dos parábolas más, la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. Pero aunque hayamos escuchado tantas veces acerca de este capítulo, es palabra de Dios, amén, y la palabra es viva, es eficaz y es poderosa para llegar a lo profundo de nuestro corazón. Así que te animo a que tengas tu corazón abierto y recibas la palabra del Señor en esta mañana. Como decía, que es un pasaje, un capítulo tan conocido, yo quiero leer los dos primeros versículos de este capítulo 15, los dos primeros versículos. Dice Lucas 15, verso 1, se acercaban a Jesús todos, los publicanos y pecadores, para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. El pensamiento que el Señor puso en mi corazón, para sintetizarlo en un título, ¿no? Como siempre acostumbramos ponerle un título al mensaje, creo que sintetiza este título que quiero decir, sintetiza el mensaje, ¿no? Y el título es Jesús sacia tu hambre. Jesús sacia tu hambre. Vemos aquí en esta escena que la gente se acercaba a Jesús para oírle. La gente venía hambrienta a escuchar la palabra del Señor. Porque aquellas palabras que el Señor tenía para sus vidas les sentaba bien, les hacía bien, les satisfacía, se alimentaban de la palabra del Señor. Dice una profecía acerca del Mesías que él iba a tener palabras para el cansado, ¿no? Allí las palabras del Señor renovaban las fuerzas, alimentaban, sustentaban la vida de todos aquellos que le oían. Porque Jesús mismo ha dicho, mis palabras son espíritu y son vida. Él estaba impartiendo vida a los corazones a través de su palabra. Vivificaba el espíritu de aquellos que le estaban oyendo. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ahora, los fariseos, en vez de oír al Señor, murmuraban. En su boca estaban comiendo sus propias palabras, estaban masticando sus palabras, estaban alimentando de su propia opinión, de su propia sabiduría. Así que ellos, podemos decir, estaban comiendo aparte. Quizá, nunca mejor dicho, eran un caso para dar de comer aparte. Y porque ellos se sentían diferente al resto, eran ellos y el resto. Allí en ese grupo de personas había gente de toda condición, gente de toda clase, pero todos igualados por el pecado, todos pecadores. En cambio ellos se sentían aparte de ese grupo y comían aparte. Pero el capítulo comienza con Jesús comiendo con los pecadores y el capítulo termina con el Padre sirviendo una mesa para que coma el hijo menor
el hijo pecador y para que coma el hijo mayor, el hijo fariseo. Pero comienza presentando, decimos, una comida y termina con otra comida. Entre tantas preciosas verdades que revela este capítulo, tantas veces hemos escuchado predicaciones preciosas sobre este capítulo, verdades hermosas que están encerradas en este capítulo. Pero de entre todas estas verdades también creo que podemos decir que este capítulo va de comida, de la comida, de aquella comida que es verdadera, de aquella comida que verdaderamente sacia. El hambre profunda del alma. Y solo Jesús puede saciar esta hambre. Solo Jesús. Solamente sentándose a la mesa con Jesús se sacia esa hambre que está en el alma, que está en lo profundo del corazón. Solo sentándose en amistad, en comunión con Jesús, solo siguiendo su ejemplo, se sacia esta hambre. Jesús dijo, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Jesús ha venido para que no padezcamos hambre, porque el hambre que no es saciado por Él nos empuja en la dirección opuesta hacia Dios. El hambre es un motor muy potente, un motor que tiene mucho empuje y que además es un motor que consume mucho. El hambre empuja a hacer muchas cosas. Mucha gente le mueve la envidia y la envidia no es otra cosa que hambre. Y esa misma envidia le consume, le devora. Mucha gente se mueve por celos y esos celos no es otra cosa que hambre. Y los celos le comen. Mucha gente le mueve la vanagloria y esa misma vanagloria le termina consumiendo, porque no es otra cosa que hambre. Muchos buscan, les mueve los placeres, está en busca de placeres y eso no es otra cosa que hambre. Y es devorado por sus propias pasiones. Otros buscan el dinero, lo material o el poder. Son todas cosas que nacen de un estómago vacío. Y no solo estas cosas, sino también la búsqueda de lo religioso, de lo místico, también es una búsqueda para calmar el hambre que hay en nuestro interior. El hambre, podemos decir que es un punto central en este capítulo 15 de Lucas. El menor se fue de la casa para saciar su hambre. Se entregó a los placeres, pero el mundo no pudo satisfacer su hambre. Dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie podía satisfacer su profunda hambre. El mayor se quedó en la casa, pero vivió con hambre. Se entregó al trabajo, al esfuerzo. Podemos decir que la religión es esto también, es esfuerzo, trabajo, pero no pudo calmar su hambre. El hijo mayor le dice al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito. Te sirvo y paso hambre. Ahora, ninguno de los dos hijos vivió como hijos, porque vivieron con hambre.
Vivieron como si no tuviesen un padre que satisfaciese su necesidad. Porque si hay un padre, no va a faltar un plato de comida. Pero ellos no se sabían hijos de un padre amoroso. Y siendo hijos, no vivieron como hijos y vivieron con hambre, insatisfechos. Decimos que un punto central de este capítulo es el hambre, y podemos pensar en estos términos de comida, estas tres parábolas, ¿no? La oveja, en su propósito final, es comida, es para comer. La moneda, el dinero, es para comprar comida. Y los hijos quieren comer. Mamá, ¿qué hay de comer? Siempre quieren comer, siempre tienen hambre. Ahora, una oveja perdida será devorada. Una moneda perdida se la va a gastar otro. Tú no, otro. Y esto es lo que le ocurre al hijo perdido. En vez de comer, será devorado por sus propias pasiones y otro se va a aprovechar de que esté perdido. Ahora, Jesús estaba a la mesa disfrutando de aquella comida, como lo vemos al principio del capítulo, y los fariseos y los escribas prefieren reprimir su hambre que sentarse a la mesa con pecadores. Tienen hambre, pero no les apetece el ejemplo que Jesús les está dando. No quieren seguir el ejemplo de Jesús. Y Jesús dirige estas parábolas a los fariseos y a los escribas, al hijo mayor que se quedó en la casa pero que vive insatisfecho. Y los fariseos y los escribas representan esa religión sin Jesús. Una religión sin Jesús es una religión sin pan, una religión que no va a satisfacer. Sin Jesús porque es sin el modelo de Jesús, sin el ejemplo de Jesús, sin la vida de Jesús. Y allí entonces no habrá satisfacción. Porque esa religión sin Jesús nace de un estómago vacío, de la necesidad de saciarse con algo, de allí surge la religión. Todo lo que la religión hace está orientado en satisfacer, en agradar el estómago. Todo está orientado hacia aquí. Y es interesante, ¿no?, que el estómago y este agujerito siempre van juntos. Esa religión sin Jesús, todo está centrado hacia este punto, en querer satisfacer, en querer llenar esto. Hay un pasaje en Marcos, capítulo 7, al principio del capítulo 7 de Marcos, sin salirnos de Lucas 15, dice que los fariseos y los escribas, viniendo donde estaba Jesús, observaron que los discípulos comían sin lavarse las manos. Y entonces les condenaban. Jesús, frente a esto que estaba murmurando, les dice que el problema no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. No es lo que contamina, no es lo que entra, sino lo que sale. Y entonces dice que del corazón del hombre salen tantas y tantas cosas. Y entre eso está diciendo que estos son mandamientos de hombre que invalidan el mandamiento de Dios. De un estómago vacío salen mandamientos de hombre que invalidan el mandamiento del Señor. Sale esta religión que no le apetece
el modelo de Jesús, pero que de alguna manera quiere satisfacer esa necesidad que hay allí en el interior. Y lo que nos muestra Lucas en estos dos versículos del capítulo 15, Lucas lo enfatiza en otros pasajes. Por ejemplo, en el capítulo 5, versos 29 y 30, dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y esto mismo Lucas lo vuelve a repetir en otra ocasión, vuelve a poner el énfasis en esto, y dice allí en el capítulo 19, verso 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, refiriéndose en esta ocasión cuando fue a la casa de Zaqueo, en el caso anterior cuando había ido a la casa de Mateo, de Leví. No querían participar de esa comida. La religión sin Jesús puede ser muy nociva, muy perjudicial, muy dañina, porque va a dejar siempre con el estómago vacío. Siempre habrá frustración, desilusión, desencanto, porque no satisface, no hay satisfacción. Y el estómago vacío va a llevar siempre a mirar a los demás con ojos de fariseo. Vernos a nosotros mismos como mejor que el otro. Esa religión sin Jesús nos lleva a esto, porque hay una búsqueda de estar por encima del otro para sentirse mejor que el otro. Hay una insatisfacción que la forma de sentirme mejor es que yo sé, por lo menos, que soy mejor que el otro. Eso es hambre. Así que la religión, como no satisface, nos distancia de otros. Esa religión sin Jesús nos termina distanciando de otros, cuando Jesús vino a acercarnos al otro, ¿no? Dice en Lucas 18, versos 10 y 12, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, el pecador. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Y hace unos detalles, ¿no? Y luego dice, ni aún como este que tengo acá al lado mío, como este publicano que tengo a mi lado. ¿Por qué hablaba así? El hambre que tenía le hacía hablar de esta manera. Estaba tratando de alguna manera de calmar su propia insatisfacción. Solo con un corazón lleno podemos mirar con los ojos de Jesús. Ahora, Jesús, siendo hombre, nos muestra los evangelios que tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Y se le sirvieron diferentes platos. Podía calmar su hambre haciendo lo que quería. Tú eres el Hijo de Dios, tú puedes hacer lo que quieras. Poder. ¿Por qué no cambias estas piedras en pan? Haz lo que quieras. Sacia tu hambre. Tú eres el Hijo de Dios, tírate de esta columna y todos te van a aplaudir, la vanagloria. Eres Hijo de Dios y se le mostró todos los reinos, las luces de los reinos, la diversión, los placeres, las riquezas de los reinos. Pero Jesús en ningún caso satisfizo su hambre con ninguna de estas cosas, sino que Él dijo que mi comida es hacer la voluntad del Padre.
Él se alimentó de la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre para tu vida y para mí? ¿Cuál es donde realmente es la verdadera comida que va a satisfacer? Lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida es que siga el ejemplo de Jesús. Esa es la voluntad del Padre. Que Jesús sea mi ejemplo, que Jesús sea mi modelo y que venga a la mesa a comer con Él. En estas 3 parábolas que Jesús les dirige a los fariseos, les habla a los fariseos acerca del pecador. Y entonces dice que el pecador es como una oveja que está perdida, como una moneda que está perdida y como un hijo que se fue de casa que está perdido. Y termina las 3 parábolas enfatizando de el gozo supremo, tremendo que hay en los cielos por encontrar aquello que estaba perdido. Y Jesús, con la parábola de la oveja, nos quiere hacer ver lo siguiente. Cuando narra la parábola de la oveja, le dice a los fariseos: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una, no irá a buscar lo que es suyo? Lo que está diciendo que esa oveja tiene un dueño y el dueño la irá a buscar. Así como tú no vas a dejar nada que es tuyo, que te pertenece, esa oveja tiene un dueño y no es desechada por aquel dueño que es el Señor. Así que, como tú y yo somos del Señor y nos sabemos del Señor, y puedo decir yo soy del Señor, esa oveja que está perdida también es del Señor. También tiene el mismo dueño, tiene el mismo Señor. Están del Señor como tú y yo. La moneda que está perdida nos está diciendo que aquella mujer dio vuelta a la casa buscando esa moneda, porque aunque estaba perdida, esa moneda no se devaluó. Esa moneda seguía, no perdió su valor, seguía teniendo su valor. Así que el pecador es esa oveja que está perdida, que tiene un dueño y que tiene valor. Y yo veo aquí como una progresión de la oveja que pasa a la moneda para llegar a hablar del hijo. Y al hablar del hijo, presentar a los fariseos al pecador como un hijo, esto le tendría que chirriar los oídos, tendría que hacer un cortocircuito en su cabeza, porque hijo es aquel que cumple la ley y guarda la tradición. Pero el Señor en la parábola le dice: tu hermano. Es tu hermano. ¿No eres mejor? ¿No eres peor? Es tu hermano. Y yo creo que esta visión es la visión de Jesús para que no se produzca ese distanciamiento, sino esa cercanía, porque solo con el corazón lleno es cuando vamos a estar cerca del otro. El hambre nos empuja en otra dirección. Jesús vivió siempre como hijo de un padre amoroso. Jesús, su hambre siempre fue satisfecha por este Padre. Y siempre supo vivir como hijo. Y Jesús nos dio su espíritu para que nosotros vivamos como hijos. Él llena nuestros corazones con su espíritu. Y por su espíritu, como hemos cantado, decimos: Abba Padre. Y esta expresión
es una expresión de cercanía, de intimidad, de confianza. Y es porque el Espíritu, ese Espíritu Santo que está en ti, por lo cual tú eres templo del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo te acerca al Padre. Nos acerca al Padre. Porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu te guía al Padre. Nos acerca al Padre, para que podamos vivir en esa cercanía, para que vivamos y podamos decir, papi, papá, tengamos esa intimidad con el Padre. Porque ninguno de los dos hijos tenía esta cercanía con el Padre. Ninguno de los dos podía decir Abba Padre. Ambos vivían distanciados del Padre. El hijo menor sabemos que se fue muy lejos. El mayor, aunque estaba en la casa, dice el pasaje al final, termina que llegó cerca de la casa, pero no pudo entrar en la casa. No pudo entrar en ese ámbito, en ese espacio donde estaba la comida, donde estaba la celebración, donde estaba la música, donde estaba el Padre, en la casa del Padre. No, había algo que no podía entrar allí, en ese espacio. ¿Qué es un espacio? Podemos decir un espacio de conciencia. Y es el Espíritu Santo que viene a expandir nuestra conciencia como hijos, viene a despertar esta conciencia que está profundamente dormida en nosotros y nos despierta para que entremos en esa intimidad, en esa cercanía con el Padre. Cuando alguien está profundamente dormido, ¿cómo lo despiertas? ¿Qué haces cuando está muy dormido? Le enciende la luz, se tapa con la almohada. Lo llamas una vez, otra vez, y sigue roncando. ¿Qué haces? Lo tocas. Vas y lo tocas. El Espíritu de Dios viene a tocar nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Viene a despertar nuestra conciencia de que somos hijos del Señor. ¿Y cómo toca el Espíritu nuestro espíritu? ¿Cuándo el Espíritu tiene oportunidad de tocar nuestro espíritu? Cuando nos abrimos al Espíritu. ¿Y cuándo yo me abro al Espíritu? Cuando saco mi cabeza de las cosas cotidianas, de todos los días, de la preocupación, y puedo poner mi cabeza por lo menos un momento en la palabra. Cuando pongo mi pensamiento, dispongo mi corazón a meditar en la palabra, ahí me estoy abriendo al Espíritu y el Espíritu toca mi espíritu por medio de la palabra. Cuando elevo mi corazón para adorar al Señor, me estoy abriendo al Espíritu para que el Espíritu toque mi espíritu. Cuando inclino mi corazón en oración delante de Dios y vengo con mi oración al Padre, me estoy abriendo a la obra del Espíritu y el Espíritu toca mi espíritu. Por eso la palabra del Señor nos dice, de día y de noche meditarás en su palabra. Orad sin cesar. En todo tiempo, de continuo, su alabanza estará en mi boca. Porque es allí donde estamos conectados con el Espíritu, que toca nuestro espíritu, para que nos sentemos a esa mesa. Y sentados a esa mesa, sabemos que somos pecadores, pero nos sentimos hijos y empezamos a ver al otro como nuestro hermano. Que no hay diferencia. Somos hermanos. Porque esta es la voluntad de Dios, que nadie se pierda. Porque Dios quiere saciar tu hambre como la del otro. Y el Señor nos está atrayendo hacia Él.
nos está reuniendo a su mesa para revelarse a través de nuestras vidas y revelar su amor a través de nosotros. Cuando hay religiosidad, solo eso, siempre habrá juicio, legalismo, desgaste, cansancio, agotamiento, frustración, que luego se deriva en pecados para saciar de alguna manera. Pero cuando nosotros nos podemos venir al Señor y saber que Él nos ha ofrecido pan del cielo y que en Él es satisfecha nuestra alma, no para vivir una religión, sino para expresar su amor. Amén. Justo en estos días, escuché así, justo de distintos lugares, como hermanos, gente creyente, pero que a veces se tiene este concepto equivocado de como que por ser creyente estamos en un escalón más arriba. Y se generan a veces luchas en la familia, con ese hijo que no es creyente, con la nuera o el yerno que no es creyente, y que entonces ya hay como distanciamiento, cuando todo lo contrario es que Dios quiere que podamos ver a ese que no es creyente, ¿sí? Que el Padre tuyo también es Padre de él. Y que su vida vale tanto como la tuya. Y que, en definitiva, Dios quiere llenar nuestro corazón porque también le quiere dar de comer al otro. Y que podamos expresar el amor del Señor siempre. Que el Señor nos ayude a sentarnos todos a esta mesa. Amén.